¿Qué pasaría si no tuvieras que estar para ser recordado? Si tu silencio hablara más que tus palabras. Si alguien pensara en ti no por lo que haces, sino por lo que eres. Este video no es para manipular ni para crear dependencia. Es para entender cómo se deja huella sin necesidad de presencia constante. Cómo se construye una conexión real, sin gritar, sin perseguir, sin insistir. Los antiguos estoicos ya lo sabían. Sabían que el valor de una persona no está en cuánto aparece, sino en lo que transmite cuando está. Sabían que no hace falta llenar espacios para ser significativo. Que el verdadero poder está en la calma, en el control, en la capacidad de dar sin esperar, de retirarse sin perderse, de vivir desde dentro. Cuando entiendes esto, ya no necesitas que te recuerden por obligación. Te recuerdan porque dejaste algo que no se borra, porque fuiste diferente, porque tu forma de estar era clara, firme, presente. Aquí vas a descubrir 13 formas de crear esa presencia invisible, de despertar el recuerdo incluso cuando no estás, y de hacerlo desde la integridad, no desde el juego. Si sientes que esto es para ti, si algo en ti ya reconocía esta forma de vivir antes de ponerle nombre, escribe en los comentarios: soy estoico. Esa será tu señal de que entendiste, de que estás listo para dejar huella sin necesidad de hacer ruido. Primera, la paradoja de la independencia. Uno de los errores más comunes en las relaciones es pensar que para que alguien te valore, necesitas estar siempre presente, disponible o demostrando afecto constantemente. Pero la realidad es distinta. En muchos casos, cuanto más autosuficiente eres, más atracción generas. Esto se conoce como la paradoja de la independencia. La psicología del apego explica que las personas no se sienten atraídas por quienes son dependientes, sino por quienes mantienen su individualidad dentro del vínculo. Alguien que tiene su propia vida, sus proyectos, su círculo social y sus intereses personales, proyecta madurez y seguridad. Y eso genera respeto. Esa seguridad emocional, además de hacerte más atractivo, reduce el miedo y la presión que muchas veces se sienten en los vínculos desequilibrados. La clave está en demostrar, sin necesidad de decirlo, que eres capaz de ser feliz por tu cuenta, que puedes disfrutar del silencio, del espacio, del tiempo a solas, que no necesitas la presencia constante de alguien para sentirte completo. Esto no significa cerrarse emocionalmente ni fingir desinterés. Significa tener un equilibrio, compartir sin perderse, estar sin depender, querer sin necesidad. Desde el punto de vista del estoicismo, esta forma de vivir tiene aún más sentido. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad y felicidad vienen de dentro, no del exterior, no de las personas, ni de sus acciones, ni de sus decisiones. Uno debe ser dueño de sus emociones y no dejar que su estabilidad emocional dependa de otros. Esta forma de vivir no solo te fortalece, también da espacio al otro. Le permite respirar, elegir, valorar el vínculo sin sentirse atrapado. Cuando das libertad, sin exigencias ni presiones, la otra persona siente que puede ser ella misma. Y esa libertad compartida es una de las formas más sanas de conexión. Por eso, si quieres que alguien te valore y te extrañe, no intentes ocupar todo su espacio. Ocupa el tuyo. Hazlo con firmeza, con claridad, con propósito. Porque las personas no extrañan la dependencia, extrañan lo que les inspira. Y nada inspira más que alguien que está completo por sí mismo. Segundo, el misterio de la ausencia. Una presencia constante pierde impacto. Lo que siempre está disponible se vuelve invisible. En cambio, lo que se ausenta con intención despierta preguntas, activa la imaginación y deja huella. La técnica del misterio de la ausencia se basa en crear un vacío medido, justo, que permita a la otra persona sentir tu falta sin sentirse abandonada. Funciona porque la mente humana tiende a valorar más aquello que no tiene. Cuando no estás todo el tiempo, dejas de ser un ruido de fondo y te conviertes en un recuerdo selecto. Apareces y desapareces,
no como castigo ni como juego, sino como alguien que tiene su propio ritmo, su propio mundo. Eso provoca una mezcla de intriga y deseo. Se preguntan ¿qué estarás haciendo? ¿Con quién? ¿Por qué no estás disponible? Y esa duda, cuando se maneja bien, fortalece el vínculo. Aplicar esta idea en la práctica no significa cortar todo contacto. Significa elegir bien tus momentos, reducir el tiempo, pero elevar la calidad. Compartir menos detalles, pero que cada uno diga algo valioso. Ausentarte de redes sociales por un tiempo. Dejar espacio para que pregunten, para que imaginen. Lo importante es no desaparecer por completo, sino dejar rastros. Señales que mantengan tu presencia viva sin que estés presente. Desde la mirada estoica, esta estrategia también tiene sentido. El desapego voluntario, la capacidad de disfrutar el presente sin necesidad de validación constante, transmite fuerza interior. La autosuficiencia genera magnetismo. Y ese magnetismo nace no de la manipulación, sino del control emocional. No se trata de alejarse para castigar. Se trata de crear un silencio que permita valorar tu compañía. Las personas no extrañan a quien no deja espacio. Extrañan a quien sabe retirarse con dignidad, a quien está presente incluso cuando no lo ven. Tercera, el arte del eufemismo. En un mundo saturado de información, donde todos comparten cada detalle de su vida, quien sabe decir menos termina destacando. El eufemismo, en este contexto, no se refiere a suavizar palabras, sino a dosificar lo que revelas, a dejar espacios en blanco que la otra persona quiera llenar, a no mostrar todas tus cartas. Lo que no se dice, muchas veces, pesa más que lo que se dice. La mente humana está diseñada para cerrar ciclos. Cuando recibe información incompleta, intenta completarla. Si dejas una historia a medias, si mencionas algo interesante sin dar todos los detalles, creas una pequeña tensión mental, un anzuelo que mantiene el interés vivo. Esa persona pensará en ti no por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste. No por lo que revelaste, sino por lo que insinuaste. Esta técnica se puede aplicar en la forma en que hablas, en lo que publicas, en lo que eliges compartir. En una conversación, en vez de contar todo lo que hiciste, puedes mencionar algo intrigante y dejarlo ahí. No por misterio forzado, sino porque entiendes que no todo necesita ser explicado. En redes sociales puedes publicar poco, pero con intención. Una imagen, un gesto, una frase ambigua, que cada uno complete la historia en su cabeza. Eso genera conexión, deseo, atención. También funciona desde el comportamiento. Si te muestras interesado por los demás, si escuchas más de lo que hablas, si no buscas imponer tu historia, sino descubrir la ajena, te vuelves más atractivo. La mayoría habla sin parar. El que guarda silencio y observa despierta respeto. Quien no necesita sobresalir, termina brillando por su calma. Desde la filosofía estoica, este enfoque se alinea con el autocontrol. Los estoicos enseñaban a no dejarse llevar por la necesidad de validación, a no hablar por hablar, a pensar antes de responder, guardar para uno lo que no necesita ser compartido. Esa reserva emocional genera fuerza, profundidad y presencia. El arte del eufemismo no se trata de ocultar ni de manipular. Se trata de entender el valor de la pausa, del misterio sutil, de la identidad que no necesita gritar para ser notada. Quien domina esta técnica se vuelve inolvidable no por lo que muestra, sino por lo que deja a la imaginación. Cuarto espejo del alma. Hay algo poderoso en sentirse comprendido sin necesidad de explicarse. Cuando alguien refleja nuestra forma de hablar, nuestros gestos, nuestro ritmo, sentimos una conexión difícil de explicar. Es como si en lugar de hablar con un extraño, estuviéramos viéndonos a nosotros mismos. Esa es la base de la técnica del espejo del alma, crear una armonía sutil, silenciosa, que haga sentir al otro escuchado, validado, visto. Esta técnica funciona porque responde a un principio muy profundo de la psicología humana, el deseo de pertenencia y de afinidad.
Cuando alguien se comunica con nosotros en nuestro mismo lenguaje, verbal y no verbal, nuestro cerebro lo interpreta como una señal de familiaridad. Y lo familiar nos gusta. Lo similar nos atrae. Lo que se parece a nosotros nos resulta confiable. El espejo del alma no consiste en copiar. Copiar genera rechazo. Se trata de sincronizarse con la otra persona sin que lo note. Adaptar el tono de voz, el ritmo con el que se habla e incluso la respiración cuando hay una conversación profunda. Observar sus gestos naturales y de forma sutil incorporarlos de vez en cuando. Mirar cuando él o ella mira, asentir cuando lo hace, respirar con calma si la conversación lo permite. No se nota, pero se siente. Este tipo de conexión no depende de las palabras. En realidad, muchas veces lo que se recuerda después de un encuentro no es lo que se dijo, sino lo que se sintió. Y esa sensación permanece, incluso cuando la otra persona no está. Esa es la fuerza de esta técnica. Crea un recuerdo emocional que se queda grabado en la memoria afectiva. Pero hay una condición: no puede fingirse. Si lo haces como estrategia sin conexión real, se nota. El espejo del alma necesita empatía auténtica. Implica escuchar de verdad, no solo las palabras, sino el fondo emocional que hay detrás de ellas. Entender el momento. Sentir con el otro sin dejar de ser uno mismo. Desde la visión estoica, esta técnica también se sostiene. Los estoicos hablaban de la importancia de comprender a los demás desde la virtud, desde el respeto, desde la compasión razonada. Reflejar a alguien no es una forma de manipularlo, sino una forma de recordarle que no está solo, que hay alguien ahí, presente, sin juicios, sin prisas. Cuando alguien siente que lo entendiste sin tener que explicarse, vuelve. No necesariamente físicamente, pero vuelve en la mente, en un recuerdo, en un momento de silencio. Y eso, al final, es lo que hace que te extrañen. No las palabras exactas que dijiste, sino la sensación de haber sido visto sin filtros, escuchado sin interrupciones, acompañado en el nivel más humano posible. 5. El tiempo como aliado. El tiempo puede jugar a tu favor si sabes usarlo con intención. No se trata de estar siempre disponible, ni de medir los segundos que pasas con alguien. Se trata de crear momentos que valgan la pena ser recordados. Cuando el tiempo contigo se vuelve significativo, incluso tu ausencia cobra valor. Las personas no extrañan la cantidad, extrañan la calidad. Puedes pasar horas con alguien y no dejar huella, o compartir 20 minutos intensos y quedar presente durante días. Por eso, esta técnica no busca llenar agendas, sino marcar momentos, hacer que cada encuentro tenga un peso emocional, que el tiempo compartido tenga un principio, un final y un sentido. Usar el tiempo como aliado también significa estar presente cuando toca estar, escuchar con atención, no interrumpir, no mirar el teléfono, no dividirte entre 1000 cosas. Cuando alguien siente que en esos minutos tú estás completamente ahí, se genera una conexión fuerte. Y después, cuando no estás, ese recuerdo queda. Se convierte en algo que el otro quiere repetir. Otro recurso valioso es asociarte a momentos específicos. Una llamada corta cada viernes. Un mensaje en una fecha importante. Un ritual que solo tú y esa persona compartan. No tiene que ser elaborado. Basta con que tenga consistencia. Porque cuando ese momento llega, aunque tú no estés, la costumbre te trae de vuelta. La memoria lo hace sola. Y eso provoca cercanía incluso en la distancia. También es útil manejar con inteligencia tus espacios. No estar siempre, pero tampoco desaparecer sin sentido. Dejar pausas, pero sin romper el vínculo. Hacerte presente en los momentos clave. Retirarte con elegancia cuando es necesario. No porque no te importe, sino porque sabes que a veces el silencio comunica más que la palabra. Desde el enfoque estoico, el tiempo es uno de los bienes más valiosos que tenemos. Y lo es precisamente porque no se puede recuperar. Los estoicos enseñaban a usarlo con intención, a no desperdiciarlo,
a vivir cada momento como si fuera el último. Esa presencia real, esa atención plena, también se percibe en las relaciones y genera un impacto profundo. Cuando alguien siente que el tiempo contigo tiene sentido, tu ausencia no se siente como vacío, sino como espera, como pausa necesaria, como un intervalo que prepara el siguiente encuentro. Porque no estás para llenar el calendario, estás para marcar el alma, y eso, con el tiempo, deja huella. 6. El lenguaje corporal habla más que las palabras. La mayoría de las personas cree que lo que más influye en una conversación es lo que se dice. Pero no es así. Gran parte del impacto que dejas en alguien ocurre sin palabras. Ocurre a través de tu cuerpo, de cómo te mueves, de cómo miras, de cómo sonríes, de cómo te haces presente. La comunicación no verbal representa más de la mitad del mensaje que transmitimos. Por eso es tan poderosa. Es silenciosa, pero intensa. Invisible, pero imborrable. Tu forma de estar puede generar cercanía o rechazo. Puede transmitir seguridad, calidez, o lo contrario, incomodidad, frialdad, desinterés. Quien sabe usar su lenguaje corporal proyecta una energía que perdura incluso cuando se ha ido. Todo empieza con la conciencia. Aprender a sostener una mirada sin invadir. A mantener una postura abierta, sin cruzar los brazos, sin alejarte físicamente del otro. A inclinarte levemente hacia la persona cuando habla, mostrando atención. Estos pequeños gestos construyen una sensación de conexión auténtica, y esa sensación es la que se recuerda. También hay poder en los toques sutiles, siempre que sean apropiados. Un leve roce en el brazo al saludar, un contacto breve en el hombro cuando compartes algo importante. No se trata de invadir el espacio personal, sino de usar el contacto como ancla emocional. Los momentos que involucran contacto físico, por más pequeños que sean, tienden a quedarse más tiempo en la memoria afectiva. Otro elemento esencial es tu expresión facial. Una sonrisa genuina que llega a los ojos no se olvida. Transmite amabilidad, apertura, empatía. Aprender a sonreír con intención, a mostrar emociones reales con el rostro, crea un puente inmediato con la otra persona. El rostro comunica incluso cuando la boca calla. Y tan importante como saber expresarte es saber leer al otro, observar cómo se mueve, cómo reacciona, cómo se siente. Las microexpresiones, esos gestos diminutos y casi imperceptibles, revelan más de lo que se dice. Quien presta atención a estos detalles no solo conecta mejor, también adapta mejor su forma de estar. Desde la filosofía estoica, el control del lenguaje corporal es un acto de conciencia. Los estoicos enseñaban a actuar con intención, a no dejar que las emociones dominen el cuerpo, pero tampoco a reprimirlas. La clave está en el equilibrio, saber cómo expresarte sin exagerar, saber cómo leer sin juzgar. Cuando aprendes a dominar tu lenguaje corporal, no solo comunicas con más claridad, también dejas huella. Las personas recordarán cómo las hiciste sentir, cómo fue estar contigo, qué transmitiste sin hablar. Y eso, cuando no estás, se convierte en un eco silencioso que vuelve a ellos. Un gesto, una mirada, una sonrisa, todo queda, aunque te vayas. 7. El poder de los recuerdos. Hay vínculos que se mantienen no por la presencia constante, sino por lo que dejaron atrás. Lo que permanece cuando la conversación termina, cuando el cuerpo se aleja, cuando el tiempo pasa, es el recuerdo. Y ese recuerdo, si está bien construido, tiene el poder de mantenerte presente incluso en la ausencia. El cerebro humano no recuerda todo, selecciona. Guarda lo que provocó una emoción, lo que rompió la rutina, lo que tocó alguna fibra. Por eso, si quieres que alguien te recuerde con fuerza, no necesitas estar siempre. Necesitas crear momentos que rompan el patrón. Experiencias únicas, significativas, que no se confundan con lo común. Esto no se trata de exagerar. No necesitas grandes gestos. A veces basta una conversación profunda a deshoras, una caminata sin prisa,
un detalle que nadie más tendría. Cuanto más específico y emocional es el momento, más probable es que se fije en la memoria. Y cuando el recuerdo se activa, la emoción regresa con él. Una forma efectiva de intensificar esta conexión es a través de los sentidos. Los olores, los sabores, los sonidos se asocian fuertemente con las emociones. Puedes elegir un perfume, una canción, un tipo de comida que se repita solo contigo. Así, cada vez que esa persona lo perciba, aunque no estés cerca, una parte de ti aparecerá sin aviso. Los anclajes sensoriales son sutilezas que, con el tiempo, se vuelven poderosas. Otra herramienta clave es el arte de contar historias. No solo crear recuerdos, sino evocarlos. Hablar de momentos compartidos con una carga emocional positiva. Recordar detalles que la otra persona quizás olvidó. Traerlos al presente con calidez, con gratitud. Eso no solo fortalece el vínculo, también le da profundidad. Desde la mirada estoica, esto es más que una técnica. Es una forma de vivir. Los estoicos enseñaban a valorar cada instante como único, a no dejar que la vida se escape sin atención, a disfrutar lo que se tiene, sin necesidad de aferrarse. Al crear recuerdos significativos, no estás manipulando, estás practicando la presencia. Estás regalando momentos que pueden vivir más allá del tiempo. El objetivo no es encadenar al otro al pasado, sino dejar una huella emocional que inspire nuevos encuentros. Cuando los recuerdos son buenos, no se convierten en nostalgia vacía, se vuelven motores, deseos, expectativas. Y cuando tú eres parte de esos recuerdos, tu ausencia no es olvido, es espera. Una espera que nace del deseo de volver a vivir algo que ya se vivió y que valió la pena. Octavo, equilibrio emocional, el columpio emocional. El ser humano no recuerda lo plano, recuerda lo que movió, las emociones intensas, los cambios de ritmo, los contrastes. Por eso, una de las formas más poderosas de crear apego es generar una experiencia emocional dinámica. No se trata de crear drama ni de manipular estados de ánimo, sino de entender que las personas se sienten más conectadas cuando viven una montaña emocional y no una línea recta. La técnica del columpio emocional se basa en introducir momentos de sorpresa, intensidad, pausa y reflexión. Crear elevaciones emocionales, un gesto inesperado, una conversación profunda, un instante compartido de conexión real seguidas por pequeñas retiradas. No retiradas dolorosas, sino espacios que permitan procesar lo vivido. Este ir y venir emocional deja una huella más fuerte que la presencia constante y sin matices. El cerebro graba con mayor detalle los momentos que rompen la previsibilidad. Cuando te comportas siempre igual, dejas de impactar. Pero cuando ofreces emociones nuevas, inesperadas, sin caer en extremos, provocas interés y recuerdo. Una risa sincera en medio de un día gris. Un regalo sin razón. Un silencio cómodo donde normalmente hay palabras. Todo eso forma parte de ese vaivén emocional que marca la diferencia. También es importante trabajar la gestión de expectativas. A veces, dejar algo por debajo de lo esperado para luego superarlo genera un efecto de gratitud emocional muy potente. Las pequeñas decepciones seguidas por actos de presencia o cuidado realzan el vínculo. No porque juegues con la otra persona, sino porque le das espacio para valorar. El equilibrio emocional no es manipulación si nace desde la autenticidad. Si no exageras, si no finges, si no haces daño. Solo estás usando tu presencia con intención, evitando lo monótono, dando ritmo a la experiencia compartida. Desde la filosofía estoica, esta práctica tiene sentido cuando se aplica con conciencia. Los estoicos no buscaban evitar las emociones, sino comprenderlas. Enseñaban a mantener la calma interna, pero también a entender la naturaleza humana. Dominar el columpio emocional implica conocerte, regularte y ofrecer al otro una vivencia real, con matices, no una fachada perfecta, sino humanidad sincera. Cuando alguien pasa contigo por distintos estados, risa, complicidad, tensión, alivio, el vínculo se profundiza,
porque en ti no solo encuentra una compañía, encuentra una historia. Y cuando no estás, no se extraña una imagen plana, sino una experiencia viva. Ese recuerdo dinámico hace que te busquen, no para repetir lo mismo, sino para sentir algo real otra vez. 9. Cables de fijación invisibles. Hay formas de permanecer en la vida de alguien sin estar presente, sin necesidad de mensajes, llamadas ni palabras. Estás porque algo te recuerda, porque dejaste una señal, un gesto, una costumbre, un objeto. Eso es lo que hace esta técnica. Construir vínculos invisibles, sutiles, que te mantengan cerca incluso cuando no estás. Nuestra mente funciona a través de asociaciones. Vincula personas con lugares, emociones con sonidos, recuerdos con objetos. Por eso, si eres capaz de crear conexiones únicas entre tú y ciertos elementos de la vida cotidiana del otro, te vuelves parte de su entorno mental. Dejas de ser solo una persona, te vuelves una presencia. Un ejemplo simple, una frase que solo tú usas, una manera particular de decir adiós, una forma de reír que se queda. Puede parecer pequeño, pero no lo es. Cuando esa persona escuche esa frase, vea ese gesto o piense en ese detalle, tú aparecerás. No físicamente, pero sí en su recuerdo, y eso mantiene el lazo. También puedes usar anclas más concretas, un regalo con significado, un libro con una dedicatoria escrita a mano, un objeto que el otro vea con frecuencia. No tiene que ser costoso ni elaborado, solo significativo, algo que no pase desapercibido, algo que hable de ti sin necesidad de que estés. Otra forma de crear estos cables invisibles es estar presente en los momentos importantes, no solo en los grandes eventos, sino también en las pequeñas crisis, en los logros cotidianos, en los días que no se celebran. Cuando apareces ahí, de forma genuina, sin buscar reconocimiento, generas un vínculo emocional profundo. Y después, cuando no estés, se acordarán de cómo actuaste, de tu presencia silenciosa, de tu apoyo sin condiciones. Desde la filosofía estoica, este tipo de vínculo tiene mucho valor. Los estoicos enseñaban a vivir con atención, a ver lo importante en lo simple, a dejar una marca sin necesidad de imponerla. No se trataba de controlar a los demás, sino de vivir con tanta coherencia que tu sola forma de estar se volviera memorable. La idea no es que alguien dependa de ti, no es que no puedan vivir sin tu presencia, es que cuando tú no estés, algo de ti siga ahí, en una palabra, en un olor, en una rutina. Esa es la fuerza de los cables invisibles. No atan, no oprimen, no obligan, solo conectan, suaves, constantes, silenciosos, pero siempre activos. Y cuando eso ocurre, te extrañan sin querer, porque no pueden evitarlo, porque tú sigues presente, sin estar. 10. La desaparición súbita. Hay ausencias que duelen, otras que confunden, pero también hay ausencias que atraen, que despiertan preguntas, que generan deseo. La desaparición súbita, cuando se hace con inteligencia, se convierte en una herramienta poderosa para reforzar un vínculo emocional, porque lo escaso, lo inesperado, lo que no se puede tener siempre, suele valorarse más. Esta técnica no consiste en ignorar ni en castigar con el silencio. No se trata de jugar con los sentimientos del otro. Se trata de saber cuándo retirarse y, sobre todo, cómo. El momento en que decides desaparecer es clave. Idealmente, debe ser después de una experiencia emocional positiva, un encuentro especial, una conversación profunda, un momento en el que dejaste una buena impresión. En ese punto alto, si sabes soltar por un tiempo, generas un vacío que llama, que despierta el recuerdo. Pero hay que tener cuidado. Si te alejas demasiado tiempo, la otra persona puede adaptarse a tu ausencia. Puede empezar a reconstruir su vida sin ti en el centro. Por eso, la duración del retiro también debe ser pensada. Lo suficiente para que te extrañen, no tanto como para que te olviden.
La forma de irte también importa. No se trata de desaparecer sin explicación. A veces basta con reducir el contacto, mostrar menor disponibilidad, crear pequeños silencios. Tu ausencia debe sentirse, pero no herir. Debe generar intriga, no ansiedad. Esa es la línea delicada que hay que respetar. Y cuando vuelves, el regreso debe tener peso. Trae algo contigo. Una experiencia nueva, una reflexión, una historia que contar. Que tu reaparición no sea una repetición del pasado, sino un nuevo capítulo. Eso mantiene el interés, refresca el vínculo y deja claro que tu tiempo lejos no fue vacío, fue evolución. Desde la mirada estoica, esta práctica tiene un significado profundo. Los estoicos valoraban la autosuficiencia, la capacidad de estar bien incluso en soledad. Saber irse cuando es necesario no es egoísmo, es fortaleza, es respeto por el propio espacio y también por el del otro. La desaparición súbita bien ejecutada no busca generar dependencia, sino reconocimiento. Busca que el otro se dé cuenta de lo que significas cuando ya no estás. Porque a veces, solo en el silencio se escucha de verdad. Solo en la ausencia se aprecia la presencia. Y cuando eso sucede, tu regreso no se vive como algo normal. Se vive como algo necesario, como algo que se estaba esperando sin saberlo. Y entonces, lo que parecía distancia, se convierte en deseo. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si sentiste que no necesitas más para ser más, este canal es para ti. Hay otros videos que te van a hablar igual de claro, igual de profundo. Puedes empezar por el que te aparece en pantalla ahora o explorar los que ya están subidos. Cada uno está pensado para acompañarte en este proceso, sin prisa, sin ruido, pero con verdad. Y si llegaste hasta aquí, si te comprometiste contigo mismo, déjalo claro en los comentarios con la frase «Soy estoico», porque al final eso es lo que somos. Personas que entienden que lo importante no es estar todo el tiempo, sino ser inolvidables cuando decidimos estar. Nos vemos pronto.